Bien, estamos empezando aquí de su iglesia Efesios 4:23 en Cartago, un remanente que tenemos aquí en Costa Rica, dándole la bienvenida a todas las personas que están aquí acompañándonos en la iglesia local. Y a usted, si está oyendo este audio, este video, más que todo es audio, porque hoy no tuvimos imagen, pero igual, dice que la fe no viene por el ver, la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, saludarlo a usted que esté escuchando esta grabación, esté donde esté, e invitarle nada más a que se disponga con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el consejo de Dios, que de parte de Él nunca hay problema, siempre Él está ahí. Nosotros somos los indisciplinados, nosotros somos los que ponemos barreras, pero bueno, el espíritu siempre está dispuesto, la carne es la que se revela, ¿no? Así es que, sin más preámbulos, invitarles a que vayamos al primer libro de Samuel, Samuel 1:8. Vamos a ir a Samuel 1:8, busquen sus Biblias, libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 8. Primera de Samuel, capítulo 8, vamos a buscar el verso 4. Primera de Samuel 8, verso 4. Ustedes me regalan un amén, hermanos, cuando lo tengan ubicadito por ahí. Amén. Yo espero que usted ahí que está oyendo la grabación también tenga ubicado el versículo, si es que tiene una Biblia, si no, anote la cita y después la busca, ¿no? Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 8, en el verso 4. Dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, en este domingo, o no sé qué sea para usted que está escuchando la grabación. Pero en este momento, Señor, nos disponemos a escuchar un mensaje tuyo, Señor, que viene a través de tu palabra, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, por la salud, por la vida, Señor. Por en este día poder ver las maravillas que tú has creado, Señor. Por poder mirar al lado y ver a un hermano, una hermana, Señor, poder estrechar una mano, dar un abrazo, Señor. Son cosas que no tienen precio, Señor. Te damos gracias infinitamente, Señor, por tu misericordia, por el amor que tú has derramado en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, el pueblo le decía a Samuel, recuerde que nada más para ubicarnos en el contexto, libro de Samuel, la época en que Samuel estaba. ¿Samuel qué era? ¿Alguien sabe qué era Samuel? Que dentro de los personajes bíblicos era un rey, un profeta, un juez. ¿Qué era? Era un juez. Primer juez de Israel, dice Jorgito, de hecho sí, era un juez. Pero bueno, durante toda la humanidad, nada más el pueblo le decía a él, queremos un rey, ¿no? Pero durante toda la humanidad hay una constante en el comportamiento del ser humano y aprovechamos para decirlo de que los tiempos pasan, pero el comportamiento de la gente sigue siendo el mismo, amén. Entonces el hombre siempre ha buscado o ha ido en esa búsqueda de a quién servir, a quién adorar, porque nosotros somos seres espirituales, ¿cierto? Tenemos un espíritu, entonces nosotros tenemos esa necesidad ya que nacemos con ella de adorar. Ahora el asunto es a quién adorar. ¿A quién adoramos nosotros? Depende de la información que tengamos en nuestra mente, ¿no? Por eso habrán algunos que adoran al Dios creador, pero habrán otros que adoran a otros dioses, porque todo depende de la información que nosotros tengamos en nuestra mente, ¿no? Entonces, la clave de a quién servimos depende de lo que nosotros conozcamos, de cuáles son las opciones de a quién servir. Por eso es que usted, y de seguro que usted ahí que está escuchando el audio también, hemos conocido gente que en algún momento servía al Dios de la Biblia, al Dios creador, amén. Ahora están sirviendo a otros dioses, ¿por qué? Porque dice la palabra que el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón. En otras palabras, tras los deseos de su mente, porque pues no es que vaya tras los deseos del corazón como siendo ese músculo que bombea sangre, sino corazón como principio de pensamientos, sentimientos, amén. Entonces va tras los deseos de su mente, tras los deseos de sus pensamientos, tras la información que tiene, ¿no? Entonces comienza a ver en esa persona información de que hay otras cosas que le convienen más, que pueden retribuir para él otros beneficios. Entonces se inclinan hacia eso y van y adoran otros dioses. Amén, hermanos. Entonces, como les decía, esta era la época de los jueces.
Y recuerde cómo empieza, ¿alguien se acuerda cómo empieza el libro de Jueces y cómo termina? ¿Recuerda cuando yo le conté la historia del libro de Jueces que viene, antes del libro de Jueces está el libro de Josué? Amén. El pueblo de Josué, o el pueblo de Israel, bajo el mando de Josué, era un pueblo muy obediente, pueblo que iba de victoria en victoria. ¿Se acuerdan de cuando ellos derribaron los muros de Jericó y todo eso? Cosas que solo Dios podía hacer. Y entonces cuando ellos entraron a la tierra prometida, ya dice que Josué y todo, iba a decir todo su combo, pero no, Josué y toda su generación, dice que descansaron o murieron y se levantaron generaciones que no conocían a Dios, amén. Entonces dice que en aquel tiempo no había ¿qué? No había rey. ¿Y qué pasaba cuando no había rey? Todo el mundo hacía lo que quería. Entonces, en esta época de los jueces se caracterizaba por eso, no había rey, en aquel entonces no había rey. ¿Quiénes eran los que gobernaban? Los jueces. Pero los jueces eran por periodos, ¿no? Porque el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, una vez que estuvieron ahí, se levantaron esas generaciones que no conocían a Dios, comenzaron, obviamente si no lo conocían, pues no lo iban a obedecer, si no lo conocían, pues no lo amaban, y si no lo amaban, pues tampoco lo respetaban, amén. Entonces fue un pueblo que cayó en decadencia. Entonces caía, tocaba fondo, clamaban a Dios, Él enviaba un juez. El juez los guiaba, los gobernaba, los levantaba de la caída, y cuando el pueblo estaba bien, ¿qué creen que pasaba? Volvían otra vez en rebelión, volvían a caer, volvían a clamar, ¿y qué hacía Dios? Movido a misericordia, mandaba otro juez, y así se iba yendo, ¿no? Era como un sube y baja, ¿no? Como una montaña rusa, ¿no? Pero bueno, los gobernadores pues eran jueces, porque la idea obviamente era que el pueblo reconociera a Dios como su rey, ¿cierto que sí? Esa era la idea. Entonces no necesitaban rey, porque Dios los gobernaba, Dios los reinaba, y mandaba obviamente jueces que eran representantes de Él, simplemente para dar directrices, para guiarlos, para levantarlos, para encarrilarlos otra vez de su rebeldía, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, de que ellos lo reconocieran como su rey, pero desafortunadamente no siempre fue así, porque dicen que al ser un rey que no veían, pues la gente obviamente hacía lo que le parecía, ¿no? Al ser un rey del cual no tenía mucho conocimiento, pues la gente no lo respetaba y obviamente quebrantaban las leyes con mucha frecuencia. Pero bueno, Samuel pues fue uno de los mejores jueces que hubo, fue el primero, decía Jorgito, fue uno de los mejores, fue el más consagrado de todos. Sin embargo, hizo algo que no debía. Imagínese, usted puede siempre agarrar un personaje de la Biblia y decir, wow, este era casi perfecto, pero algo siempre había. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de gente perfecta, ¿no? En el sentido de que era intachable, ¿no? Todos somos seres humanos y todos tenemos nuestros puntos débiles, nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Samuel fue un gran juez, muy consagrado, la presencia de Dios estaba con él, pero él hizo algo que no debería haber hecho. Si quiere, váyase ahí donde está usted en 1 Samuel 8, pero vayamos al versículo 1. 8:1, ahí atrasito de lo que acabamos de leer. Dice que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces de Israel. Ahí ya cometió él un error grande. ¿Sabe por qué? Porque los jueces no eran nombrados por personas. Los jueces los escogía Dios. Y no por herencia, sino por méritos. O sea, no era que, voy a poner a mi hijo como juez porque yo soy juez, no. Entonces él cometió ese error digamos, no, yo voy a dar por herencia a mis hijos el que sean jueces. No. Los jueces los tenía que establecer Dios por méritos, no por herencia ni nada de eso. Entonces ahí fue algo que él cometió ese error tremendamente, ¿no? Si yo sigo leyendo, el versículo 2 dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces de Berseba, ¿no? Y dice el versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Mire qué curioso, los hijos de Samuel, uno se llamaba Joel, que en hebreo se dice Joel y significa Yahvé, o sea que significa Dios, ese nombre, ¿ah? El otro se llamaba Abías, que en hebreo se dice Abiyab, que significa mi padre es Yahvé. O sea, imagínate qué clase de nombres, ¿ah? Pero ya acabamos de leer que no eran tampoco
las perlas que uno quisiera ver, ¿no? Eran personas que se dejaron pervertir, que no anduvieron por los caminos del Padre. Entonces ahí hay dos cosas importantes, ¿no? El nombre no te garantiza que tú seas santo, por eso es que a uno a veces, ni tampoco te garantiza que seas malo, porque a veces hay gente que le dice, uy, qué nombrecito, ¿por qué? Porque se llama Judas, alguien, ¿no? Sí, pero habían Judas buenos y habían Judas malos. Todo el mundo tiene la referencia del Judas que traicionó al Señor, pero dice que entre los 12 había otro Judas, que sí era bueno, ¿ah? Así como uno conoce también gente que se llama Jesús, que son tremendos bichos, ¿ah? ¿Cierto que sí? Pero bueno, más que el nombre, lo que quería rescatar aquí es que a pesar de que Samuel era una persona muy consagrada, muy entregada a las cosas del Señor, un buen juez, eso no garantizaba que sus hijos fueran buenos. Entonces el hecho de que usted y yo como padres seamos los modelos de cristianos que queramos ser, no garantiza que nuestros hijos lo sean. Amén. Lo que sí podemos hacer es sembrar en ellos principios, sembrar palabra, ¿no? Ya si cuando estén grandes deciden apartarse como estos hijos de Samuel, Samuel podría dormir tranquilo y decir, bueno, yo los he instruido en el camino de la justicia, pero cada uno tomó su decisión. Ahora, lo que él no hizo bien fue, a pesar de que ellos estaban en malos caminos, fue nombrarlos en un cargo tan importante como ser jueces del pueblo de Israel, ¿no? Ahí sí, ahí como quien dice, sí la voló, ¿no? Pero bueno, ese fue el caso de Samuel. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con la gente? La gente al ver eso, hizo una petición a Dios por medio de Samuel. ¿Qué le dijo? ¿Queremos qué? Queremos un rey. Lo cual parecía razonable considerando los jueces, la calidad de jueces que él había puesto, ¿no? Dos hijos ahí que pervertidos, se dejan sobornar, nada que ver con el caminar del papá. Entonces, ante eso ellos dijeron, no, nosotros queremos un rey, ¿no? O sea, lo cual parecía razonable. Lo único es que esa petición no estaba respaldada por dos razones que a lo mejor no eran las mejores. Ellos, imaginen que ellos querían, y vuelvo y leo para ustedes el versículo 5, dice, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, la petición estaba respaldada por dos cosas. Ellos dijeron, queremos un rey de carne y hueso que nos juzgue, queremos un rey de carne y hueso, y por otro lado queremos un rey como lo tienen todos los demás pueblos. Queremos ser iguales a los demás. Queremos tener lo que los demás quieren. Entonces, esas dos peticiones como que no eran muy acordes a lo que sucedía ahí, porque, pues imaginen, ellos querían un rey que los gobernara cuando ya Dios lo hacía. Amén. Ya Dios los gobernaba a ellos, Dios los juzgaba, Dios había establecido la ley por medio de Moisés. Entonces, lo que pasa es que ellos querían un rey que pudieran ver, ¿no? Ese es el asunto. Y lo otro es, como lo tienen los demás pueblos, Dios había creado a su pueblo, una de las razones por las cuales Dios creó a su pueblo, y leo para ustedes lo que está escrito, déjenme ver, buscar aquí donde yo lo tenía, en Deuteronomio 7:6, anote la cita, Deuteronomio 7:6, dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, Dios escogió a ese pueblo para que fuera un pueblo especial, un pueblo diferente, ¿eh? Y ahora salen ellos a decir, nosotros queremos ser igual a los demás, queremos tener un rey como lo tienen todos, ¿no? Entonces se cansaron de ser diferentes y más bien pidieron un rey de carne y hueso como lo tenían las demás naciones. Pero bueno, ¿ustedes creen que eso sorprendería a Dios? No, para nada. Ya Dios sabía las características de su pueblo. En Jeremías 4:22 él decía, porque mi pueblo es un pueblo necio, un pueblo que no me conoce, son hijos ignorantes, carentes de entendimiento, son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Entonces ese era el concepto que él tenía del pueblo. Entonces, ¿qué le podría sorprender que ellos dijeran, no, queremos tener un rey de carne y hueso? Entonces no le sorprende a Dios para nada. Ahora, ¿por qué la gente quiere tener un rey de carne y hueso? Porque con el hombre se puede negociar, ¿no? Tú puedes negociar. Por eso el pueblo en algún momento le dijo a Moisés, Moisés, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, ¿no? Porque con la gente se puede negociar, con Dios no. Dios es inmutable. La palabra de Dios es la misma, de ayer, de hoy, de siempre, o sea, no cambia. Amén. Entonces con Dios no se negocia, con el hombre tal vez sí, ¿no? Pero bueno, ellos querían ser como todas las naciones, es decir, si lo trajéramos al lenguaje de hoy, es como que la gente diga, nosotros queremos ser como el resto del mundo, como toda la gente que vive. La gente, yo veo alrededor y la gente vive de una manera, yo quiero ser igual a los demás.
Entonces, pero bueno, eso es exactamente lo que pasa hoy en día. La iglesia de hoy en día se cansó de ser diferente, se cansó de estar bien, se cansó de estar delineada o limitada por la palabra de Dios, y más bien han comenzado a mirar a los lados. ¿Qué es lo que están haciendo a los lados para nosotros ser iguales a los demás? ¿Cómo está el mundo atrayendo a la juventud para nosotros hacer lo mismo? Dirían la mayoría de las iglesias, ¿no? El mundo atrae a los jóvenes con música, con rock pesado, entonces hagamos nosotros lo mismo. El mundo les ofrece una y otra cosa, fantasías, o sea, gozar de los beneficios de la cruz sin que se tengan que subir a ella, sin ningún esfuerzo, sin comprometerse, sin cambiar. Eso le ofrece el mundo. Entonces, ¿qué hace la iglesia hoy en día? Lo mismo. Vengan a Cristo y Él va a solucionar todos sus problemas, Él va a pagar sus deudas, Él los va a sacar de toda aflicción, pare de sufrir, dice, pues llama por ahí una iglesia, ¿no? Es lo mismo, hemos caído exactamente en lo mismo, ¿no? Amén, hermanos, de eso se trata, ¿no? Ahora, ¿estaba mal que la gente pidiera un rey? Bajo esos dos lineamientos, sí. Lo que pasa es que ya Dios lo tenía establecido. O sea, Dios cuando les dijo a ustedes, cuando lleguen a la tierra prometida, yo les voy a poner un rey. Mire, y leo para ustedes lo que está en Deuteronomio 17:14. Anote por ahí la cita. Deuteronomio 17:14, estamos hablando de mucho más atrás de esto que acabamos de leer de Samuel. En Deuteronomio 17:14 ya el Señor había dicho, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, o sea, la tierra prometida, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente, pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. El Señor ya tenía establecido, en algún momento les voy a poner un rey, pero el que yo escoja, ¿cierto que sí? Y por las razones que Él considere que son las adecuadas para ponerles un rey. Lo que pasa es que la gente se adelantó a eso que el Señor ya tenía establecido, y como ustedes pudieron ver ahora que les expliqué, con razones que estaban totalmente equivocadas. Primero, porque querían tener un rey que pudieran ver, y segundo, porque querían ser igual a los demás pueblos, ¿no? Entonces, obviamente esa petición no agradó, como dice el versículo 6, siga leyendo conmigo ahí en 1 Samuel 8:6, dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y entonces Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, tranquilo, ¿no? No dice la Biblia ahí tranquilo, pero le dijo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque tranquilo que no te han desechado a ti, sino ¿a quién? A mí me han desechado para que no reine sobre ellos, ¿no? Y dice el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho, desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Entonces, Samuel se sintió mal por esa petición, pero el Dios le dio un parte de tranquilidad diciéndole, tranquilo, no te preocupes, que no es a ti a quien están desechando, sino es a mí. Eso sí, te están pidiendo rey, dáselos, pero adviérteles lo que les va a pasar. Amén. ¿Qué les iba a pasar? Sigamos leyendo. El versículo 9 dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. O sea, esas eran las advertencias del rey, porque la gente estaba convencida que iban a pedir un rey que les sirviera a ellos, ¿no? Nosotros queremos un rey que nos sirva, que nos trate bien, que nos haga sentir pues que nosotros somos lo máximo. Amén. Pero él le dijo, no, ustedes nos van a pedir un rey para eso. Mire, más bien ustedes van a servir a ese rey, y no servir así como de buena gana, como con complacencia, no. Mire todo lo que les va a hacer, ¿no? Pero eso sí, les estoy advirtiendo eso. Mírenlo en lo que se están metiendo, ¿no? Y lo peor, la advertencia más grande fue el versículo 18, dice, y clamaréis aquel día
a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová ¿qué? No responderá en aquel día. Esa fue la advertencia de Samuel a la gente, una advertencia dura, esperando obviamente que la gente reflexionara, recapacitara y dijera, wow, ¿todo eso va a pasar? No, mejor sigamos con nuestro rey, Jehová Dios, nuestro creador, el que nos ha sacado, el que nos ha bendecido, el que ha sido clemente con nosotros, sigamos con él. No, más bien la gente que dijo, la decisión final de ellos en el versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, como siempre, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey entre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mire qué curioso, este último versículo que acabo de leer, ellos querían un rey para tres cosas principalmente, ¿no? Dice, nuestro rey nos gobernará. Wow, y es que ellos pretendían hacer creer o decir que Dios no los gobernaba antes de eso. Claro que sí, Dios los gobernaba. Dios había puesto sus leyes, Dios los guiaba. Las leyes que Dios dio por medio de Moisés fue precisamente para que la gente supiera después de tantos años de esclavitud cómo comportarse, cómo caminar, cómo convivir entre ellos, ¿no? Entonces Dios los gobernaba. Tal vez no físicamente, por eso mandaba jueces y todo, pero Él los gobernaba. Entonces, ¿por qué querían un rey que los gobernaba si ya Dios lo hacía? Aparte de eso decía, queremos un rey que vaya delante de nosotros. ¡Wow! ¿No? ¿Será que Dios no iba delante de ellos? Claro que sí. Dice que Dios anda delante de nosotros como poderoso gigante, amén. Él anda delante de nosotros. Entonces, querían un rey que anduviera delante de ellos. Y ya Dios lo hacía. Y te dice, y un rey que haga nuestras guerras. ¿Y será que Dios no peleaba las guerras de ellos? ¿O van a decir que todas las guerras que ganaron, las batallas que pudieron conquistar, las tierras, fue por su mérito? Dios peleaba sus batallas, amén. Entonces, totalmente erradas las razones por las cuales ellos querían un rey, ¿no? Pero bueno, en el fondo el rechazo a Dios, pues la gente lo que quiere, la ilusión de la gente cuando rechaza a Dios y se va a negociar con seres humanos es creyendo que uno va a poder hacer lo que le dé la gana, ¿no? Y que uno va a gozar de libertad, que no va a pasar nada, ¿no? Eso es una ilusión tremenda. Lo mismo pasa con el pecado. La gente practica pecado creyendo que uno puede tener control sobre él o que uno puede hacer lo que quiera, sin darse cuenta que el que practica pecado, esclavo es del pecado que practica, amén. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso fue en la época de Samuel, lo que acabamos de leer. La época de Samuel, el pueblo sometido por los filisteos, querían un rey, clamaron un rey porque querían ser más libres. 1040 años después, cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, la historia se volvió a repetir. Porque, acuérdense lo que hablamos la vez pasada, el guión es el mismo, ¿eh? La historia se volvió a repetir. El Señor estableció un rey, tal cual como el pueblo lo quería. Leo para ustedes lo que está en Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ¿no? Entonces, 1040 años después, el pueblo está en la misma situación. Lo único que ha cambiado es que antes estaban sometidos por los filisteos, 1040 años después estaban sometidos por los romanos. ¿Se acuerdan? En la época del Señor eran los romanos. Entonces la gente quería un rey. Ellos están esperando el Mesías, un rey que viniera y los liberara. Amén. Lo que pasa es que ellos están esperando otro tipo de rey, ¿no? Con otras características, un rey guerrero, un rey que se metiera al pretorio de los romanos y los echara con autoridad, ¿cierto que sí? El Señor no vino en ese plan. Él sí entró al templo a echar a algunos a la fuerza, pero no era precisamente a los romanos, sino a ¿quiénes? A gente de su mismo pueblo, pero que estaban en medio de una religiosidad tremenda, ya negociando, ya están siendo mercaderes de la fe, están abusando del pueblo. A eso sí los echó, porque siempre ha habido un conflicto muy grande entre Dios a través de los tiempos y lo que es la religiosidad, ¿no? Jesús chocó fuerte con la religiosidad, por eso él y los fariseos nunca se llevaron, porque ellos eran full religiosos, ¿no? Entonces, el Señor obviamente sí expulsó a esta gente, pero bueno, a pesar de todo, recuerden lo que hablamos en la última prédica, a pesar de todas las señales que el Señor dio, eso no fue suficiente para que la gente creyera en Él, ¿no? La incredulidad se impuso y la gente obviamente pues decidió irse tras de otros reyes, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Busquen su Biblia, el libro de Juan, Evangelio de Juan,
capítulo 19, busque ahí Juan 19, 19, 13, Juan 19, 13. Juan 19, 13, ¿estamos, hermanos? Dice la palabra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 13. Entonces dice, entonces Pilato, oyendo esto, recuerde, estamos ya en la 1040 años después de la época de Samuel, estamos ahora en la época de Jesucristo. Dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Entonces, mire, la historia vuelve y se repite. La gente 1040 años después escogieron su rey, ¿no? Desecharon al rey de reyes y más bien dijeron, no tenemos nosotros más rey que él, que el César, ¿no? Entonces despreciaron al verdadero rey y se inclinaron por un Dios ajeno, ¿no? Un Dios que no era para nada, porque no estamos hablando de los romanos, ¿no? Estamos hablando de los principales sacerdotes, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de los sacerdotes de él, ¿no? Ahora, eso fue 1040 años después, ¿no? 1040 años después, en la época de Jesús. ¿Pero qué está pasando ahora? Ubiquémonos en el 2018, 2018 años después del nacimiento de Jesús, pero muchísimos más después de, súmele los 1040 de la época de Samuel. Pues la cosa no ha cambiado mucho tampoco, ¿ah? El asunto sigue siendo muy parecido. Por eso es que cada uno, la pregunta del día hoy, de este momento, para los que estamos aquí, para los que están oyendo la grabación es, ¿cuál es el rey que usted tiene? ¿Cuál es su rey? ¿Cuál es el rey que usted tiene sentado en el trono de su vida? ¿Cuál es? Hágase esa pregunta ahí y trate de responderla de una manera no religiosa, porque a veces uno hace una pregunta y todo el mundo, Dios, de una, ¿no? Pero hágase la pregunta realmente. Si usted dice que Jesús es el rey de su vida, pues inmediatamente, recuerde que todo lo que uno diga va a ser probado, ¿no? Todo lo que uno diga o lo que uno sienta, lo que tenga que ver con la fe va a ser probada. ¿Cuál es el rey de tu vida? Tú dices, Jesucristo es mi rey. Ah, bueno, entonces él dice, yo soy tu Señor. Entonces, si yo soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? Ahora usted dirá, pastor, yo hago lo que él me diga que haga. Qué bueno, te felicito. Pero de seguro que la mayoría de la gente que grita a gran voz, Jesús es mi rey, no hace lo que Jesús le dice que haga, ¿no? Entonces, esa es una reflexión que nosotros tenemos que saber, ¿no? ¿Cuál es el rey que tú tienes en el trono de tu vida? ¿Es un rey hecho a tu medida? ¿O tú estás amoldándote a la medida del rey de reyes? Porque si tú quieres un rey a tu medida, pues ahí está Saúl, ¿no? Ahorita vamos a profundizar un poquito en el ejemplo de Saúl. Pero Saúl era un rey a la medida de la gente, ¿no? Tratando de darle gusto a la gente, ¿no? Tú quieres un rey a tu medida, ahí está Saúl. Pero si quieres realmente tú acomodarte a la medida del rey de reyes, ahí está Jesús para ti. Él puede solucionarte, como dijera, hay que a veces uno dice solucionarte los problemas porque no te los va a solucionar. Te va a dar la capacidad de que tú puedas convivir con ellos, que tú puedas irlos resolviendo poco a poco, pero en un proceso, ¿no? Un proceso de cambio de vida, ¿no? Entonces, el cristianismo moderno desafortunadamente ha desechado a Dios y se han inclinado por otros reyes. Hoy en día dentro de las iglesias vemos que a veces ni se habla de Jesucristo, a veces se habla más del apóstol tal o del profeta tal, y se ha perdido aquello que hacía Juan el Bautista, ¿no? ¿Se acuerda que Juan el Bautista predicaba de Jesús, pero para que la gente siguiera a Jesús, no para que lo siguiera a él? Él le decía a sus discípulos, vea, ahí está el Cordero de Dios, síganlo a él es el que tienen que seguir, entonces no me sigan a mí. Pero hoy en día los grandes apóstoles, los grandes profetas lo que buscan es que la gente los siga a ellos, no a Jesucristo, porque ya ni se predica casi de lo que dice la palabra que nosotros deberíamos hacer, que es ir a anunciar las virtudes de aquel que nos ha salvado, ¿no? Poco se habla de las virtudes de Cristo y mucho más de los beneficios de la cruz cuando
deberíamos conocer que el Señor, 100% hombre, también tuvo padecimientos como los tenemos nosotros, pero que los supo sobrellevar en medio de una vida de obediencia, ¿no? Entonces la iglesia hoy en día se ha cansado de ser diferente también. Se cansaron. La gente se cansa de ser diferente, la gente se cansa de estar bien. Usted ve gente en las iglesias que vienen de un pasado tormentoso, que han decidido entregarle su vida a Cristo, que han decidido iniciar un proceso, que empiezan un tiempo caminando bien, que usted los ve que poco a poco van levantando un testimonio, pero que de un momento a otro desaparecen otra vez. Entonces la gente se cansa de ser diferente, la gente se cansa de estar bien, la gente se cansa de estar levantando la imagen, como que se cansa. Entonces comienzan a ver alrededor y surgen en la mente de ellos aquello es, wow, no, yo quiero ser igual a los demás pueblo, yo quiero ser igual a los demás, yo no quiero ser diferente. Entonces la iglesia hoy en día se ha cansado de ser diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? El pueblo de Israel, cuando llegaron a la tierra prometida y el Señor les dijo, ahí hay otros pueblos, pero no se mezclen, no se mezclen, más bien traten ustedes de traerlos hacia ustedes y no ustedes dejarse llevar, no se mezclen. Hoy en día la iglesia está muy contaminada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mirar alrededor y en vez de tratar de persuadir para que los que están mal enderecen su camino, lo que hacen es imitar, ¿no? Agarrar esos modelos para decir, wow, esa otra iglesia le está yendo mejor que a la mía. ¿Qué está haciendo? No, mira todo lo que hace, entonces hagámoslo nosotros también, porque yo quiero prosperar, yo quiero ser grande, ¿no? Y no se trata de eso. Entonces, imitar modelos que no están bien, ¿no? Hay que mantenerse firme en la palabra, o sea, la palabra es inquebrantable, es innegociable, es inmutable, y no importa si el hecho de estar en una sana doctrina hace que tú te mantengas ahí, porque puede ser que tú seas capitán de 50 nada más, de 60, de 30, lo que sea, pero en la medida en que tú te mantengas fiel y perseveres, tú vas a alcanzar la meta, que es algún día estar ahí, sentado a la mesa del Señor, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces de eso se trata. Entonces Jesús llevó una vida diferente, amén. Vea, Mateo 7:28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Sabe por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Entonces el Señor tenía autoridad, Él fue diferente. Él cuando llegó a esa época chocó. ¿Por qué? Porque Él llegó predicando de una manera diferente, enseñando de una manera diferente. ¿Por qué Él no cumplió las expectativas del pueblo que esperaba otro tipo de rey? Porque Él llegó a hacer las cosas diferente, ¿no? Si Él hubiera llegado a acomodarse a lo que la gente esperaba, pues nada que ver con el propósito de vida por el cual Él tenía, amén. Él llegó a lo que llegó, no importa si a la gente le gusta o no. Entonces usted siga haciendo lo suyo. En la medida en que usted esté caminando en integridad y por la senda correcta, de seguro tú vas a ser diferente. Y como eres diferente, la gente lo va a percibir. Y como la gente lo percibe, algunos te van a rechazar o algunos otros te van a aceptar más. Así es, en las cosas de Dios hay dos bandos nada más, los que son y los que no son. De eso se trata. Entonces hay que estar preparado para eso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces el Señor les enseñaba como quien tenía autoridad. Acuérdense que la autoridad la da la imagen, amén. La imagen la da el testimonio, y el testimonio lo forma ¿qué? Cuando usted camina en obediencia, amén. Entonces casi siempre nosotros cuando hablamos de los reyes de Israel, agarramos a David para sacar el modelo, amén. Recuerda que David cayó y se arrepintió, y no te, wow, qué bueno David, se arrepintió de corazón, Dios lo perdonó y lo restauró, lo levantó, a tal punto que en la Biblia habla que David tenía un corazón perfecto para con Dios. Pero usemos el caso de Saúl, que era el que venimos hablando, fue el primer rey. Saúl es una persona a la cual podemos sacar una buena enseñanza, porque recuerde lo que estamos hablando hoy. Esta prédica se llama El Rey Equivocado, así se llama esta prédica. En aquel tiempo de Saúl, la gente teniendo su rey celestial, el rey que los había sacado de la esclavitud, decidieron escoger un rey equivocado. 1040 años después, cuando al pueblo se le puso a Jesucristo ahí, dijeron, no, ese no es nuestro rey, queremos otro rey que es el César, el rey equivocado. Y en nuestros días de hoy en día la gente sigue inclinando sus corazones hacia reyes, hacia dos dioses equivocados, ¿no? Pero bueno, escojamos el ejemplo de Saúl para que aprendamos un poco de la vida de él. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? Porque si usted se pone a ver la vida de Saúl, imagine, vaya ahí a Primera de Samuel. Nosotros seguimos ahí en Primera de Samuel. Volvamos ahí donde estamos en Primera de Samuel. Y vaya más adelantito, Samuel 9:1.
Primera de Samuel, ahí donde estábamos. Nosotros andábamos en Samuel 8. O sea, primera de Samuel 8, ahora vamos a primera de Samuel 9, adelantitico donde estábamos. 9:1 dice la palabra del Señor: había un varón de Benjamín, un hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de una benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y vaya más adelantito al 10:1. Al 10:1 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo de Israel? Entonces mire, Saúl era un ser especial, amén. Era una persona que físicamente hablando, como dice ahí, no había otro más hermoso que él, y grandote. Entonces, el nombre de Saúl, ¿se sabe qué significa el nombre de Saúl? ¿Alguien sabe? El nombre de Saúl significa el deseado. Wow, entonces, ¿quién no iba a desear? Imagínense una persona que le digan a uno que es grandote, hermosote, y que aparte de eso está ungido por Dios. Wow, no, pues, o sea, sería la combinación perfecta, ¿amén? Entonces, el deseado. ¿Quién no iba a desear ser así como Saúl? Entonces, tenía todo para triunfar. Lo que les acabo de decir. Hermosote, grandote, ungido por Dios, primer rey, la primera persona sin ser sacerdote que era ungido con aceite. O sea, tenía todo para triunfar. Pero ustedes ven que el inicio de él fue muy prometedor, ¿no? Pero al final no fue como uno se lo imaginaba. Al final de Saúl pues no fue tan bueno como uno se lo hubiera imaginado, ¿no? Entonces, pero bueno, más adelante nosotros sabemos que a Saúl le tocó escuchar lo peor que un hijo de Dios puede oír, ¿no? Lo peor que uno como hijo de Dios pudiera escuchar, le tocó a él escucharlo en 1 Samuel 15:26. Es más, busquémoslo ahí para que no va a creer que yo estoy inventando. Más adelante, recuerde, estamos en 1 Samuel. Busque 1 Samuel 15:26, donde a él le tocó escuchar lo peor que un hijo de Dios puede oír. Dice 1 Samuel 15:26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Eso es lo peor que uno como hijo de Dios podría escuchar, que Dios lo haya a uno desechado, ¿no? Por eso es que David cuando pecó y Samuel, porque Samuel, un personaje tremendo, ¿ah? Samuel le tocó darle la noticia, bueno, fue obviamente Natán el que lo confrontó y todo eso, pero cuando David se dio cuenta de que la presencia de Dios no estaba con él ya, él clamó de una manera muy angustiante: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Porque es lo peor que a uno como hijo de Dios le puede pasar, que la presencia de Dios se aparte, que Dios lo deseche a uno, ¿no? Por eso es que es fuerte cuando uno lee en la palabra que dice que a los tibios el Señor, ¿qué? Los vomita. Qué feo debe ser que a uno el Señor lo vomite. Por eso es que la recomendación a la gente es: no sea tibio. Dice: es mejor que seas frío o caliente. Es mejor que seas caliente, obviamente, pero si en vez de frío o caliente, uno de los dos, pero no seas tibio. Porque el caliente, qué bueno, está bien. El frío, si sabe que es frío, va a buscar calentarse, amén. Pero el tibio no sabe ni qué es, entonces va a estar ahí, pero a esos el Señor los vomita, dice la palabra. Amén, hermanos. Entonces, a pesar de que Saúl tuvo un comienzo muy prometedor, el final pues no fue lo mejor, ¿no? Pero tratemos de aplicar esto de Saúl a nuestra vida. Nosotros, al igual que Saúl, podemos considerarnos que somos deseables. ¿Amén o no amén? Dice la palabra en Malaquías 3:2 que nosotros somos tierra deseable. Amén. Entonces, usted que está aquí o que está escuchando esta grabación, si usted es una persona que le ha entregado su vida a Cristo, es una persona que está caminando en integridad, que estás caminando bien, que estás haciendo su voluntad, o sea, sépalo, usted es tierra deseable. Porque ¿quién no quisiera? Dígame, a no ser de que usted se esté engañando a sí mismo,
Pero ¿quién no quisiera, de la gente que te conoce, quién no quisiera tener lo que tú tienes en Cristo Jesús? ¿Quién no quisiera tener tu matrimonio? ¿Quién no quisiera tener tu familia, tu ministerio? ¿Quién no quisiera? ¿Quién no anhelaría? Por eso es que la palabra dice que uno tiene que estar preparado. Si uno es tierra deseable, uno tiene que estar preparado para que otros supliquen tu favor, para que otros te busquen. Amén. Para que otros acudan a ti por un consejo, por algo. Yo quiero tener lo que tú tienes, pero en la medida en que tú estés viviendo una vida en integridad, ¿no? Y que tú hables como hablaba el Señor, que dice que Él hablaba como quien tiene autoridad, ¿no? Porque la gente lo va a saber. Si tú estás pregonando de algo que tú no vives, la gente lo va a saber tarde que temprano. Es cuestión de tiempo nada más, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto y peor si pretendes tú querer engañar a Dios, ¿no? Entonces somos tierra deseable. Y al igual que Saúl, nosotros tenemos la unción, amén. Saúl fue ungido ¿con qué? Con aceite. Ahora, nosotros no es que seamos ungidos con aceite, pero nosotros tenemos una unción mucho mejor. ¿Cuál? La unción del Santo. Nosotros tenemos la unción del Santo. O sea, sépalo, eso es tremendo, ¿ah? Dice la palabra que, es más, le doy el versículo. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20 dice que vosotros tenéis la unción del Santo. En la medida en que usted haya recibido el Espíritu Santo de Dios, usted está ungido por Él. Entonces, sépalo, al igual que Saúl, somos personas ungidas. Somos personas deseables. Amén. Recuerden que por allá, que escribió Salomón, de que las moscas muertas hieden el perfume, ¿no? Del perfumista, así como una pequeña locura, el que es contado por sabio y honorable. Entonces somos contados nosotros por sabios y honorables. Amén. Entonces, al igual que Saúl, también Dios nos ha dado a nosotros un reino. Amén. Porque a Saúl, ¿qué le dio Dios? La potestad de gobernar su pueblo. Digo, tú eres responsable ahora de guiar a esta gente, de sojuzgarlos, de pelear sus batallas, de protegerlos, de todo. Amén. Entonces, al igual que Saúl, a nosotros también. Usted era pastor, ¿cómo así que Dios nos ha dado un reino? Bueno, Dios nos ha dado una familia a la cual tenemos que guiar. Amén. Nos ha dado unos hijos, nos ha dado un esposo, nos ha dado un ministerio, nos ha dado un trabajo sobre el cual tenemos que dar cuentas tarde que temprano. Amén. Entonces, tenemos que cuidarlo. Entonces, tenemos un reino sobre el cual dar cuentas, ¿no? Ahora, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que al igual como Saúl perdió su reino, muchas personas también están haciendo votos para perder aquello que Dios les ha dado, ¿eh? Aquello que Dios ha depositado en nuestras manos. Algunos lo están perdiendo, otros desafortunadamente ya lo perdieron, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos de las lecciones de otros, porque recuerde que hay varias formas de aprender. Una es llevando palo nosotros mismos y otra es viendo cómo llevan palo los otros. Entonces, ¿cuál es la idea con esto de Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Por qué él perdió su reino? ¿Por qué él fue desechado por Dios? Yo no quiero que a mí me pase lo mismo en las cosas que Dios ha depositado en mis manos para que yo cuide. Yo no quiero perder mi familia, yo no quiero perder a mis hijos, yo no quiero perder a mis amigos, no quiero perder mi ministerio. Entonces, veamos qué fue lo que le pasó a Saúl, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, una de las razones por las cuales Saúl perdió su reino, vaya conmigo a primera, estamos ahí en Primera de Samuel, ¿no? No nos hemos movido en ningún libro, vaya al 10:24. Primera de Samuel 10:24. Estamos haciendo un recorrido ahí en Primera de Samuel, aprovechando la experiencia de Saúl para ver qué fue lo que le pasó a él. Recuerde, ¿por qué estamos profundizando un poco en Saúl? Porque nosotros estamos hablando del rey equivocado, amén. El rey equivocado, ese fue el rey que la gente escogió. ¿Por qué lo escogieron? Porque era hermosote, porque era altote, porque aún así Dios lo ungió. Pero bueno, desafortunadamente empezó bien, pero como diría por ahí otro versículo, empezó en el espíritu y terminó en la carne, ¿no? Entonces, ¿por qué Saúl perdió su reino? Bueno, Primera de Samuel 10:24, dice la palabra del Señor, Primera de Samuel 10:24, y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? No hay semejante a él en todo el pueblo. Wow, antes la gente decía: ¿vieron al que escogió Dios? Como él no hay otro, ¿ah? Hermosote y todo lo que ya sabemos. ¿Vieron al que escogió Jehová? No hay en él, no hay como él semejante en todo
el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Jebá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero oiga lo que dice aquí el versículo 27. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco, o sea, como quien dice, lo menospreciaron, y no le trajeron presente. ¿Y qué hizo Saúl? Mas él disimuló. Entonces, uno de los primeros errores que cometió Saúl es, se hizo el de la vista, como decimos nosotros, se hizo el de la vista gorda, o sea, disimuló los problemas, o sea, los ignoró, ¿no? Ahora, eso le pasó a él, porque él siendo el rey de Israel, la gente tenía que llevarle presentes. Y si alguien no quería hacerlo, que alguien quería tenerlo por menos, él tenía la autoridad ¿para qué? Para haber tomado cartas en el asunto, pero más bien dice que disimuló para evitarse ¿qué? Problemas, ¿no? Dice, no, yo que voy a entrar en conflictos con esta gente, mejor voy a disimular, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicamos nosotros eso a nuestra vida? Pues cuántas cosas no pueden estar pasando en nuestros reinos personales, de los cuales decidimos disimular, hacernos los de la vista gorda, ¿no? ¿Cuántas cosas no pueden estar pasando en el ámbito familiar donde los padres más bien deciden disimular? A veces vemos que nuestros hijos están por caminos que no son los correctos, pero más bien decidimos disimular, ¿no? Amén. A veces las hijas nuestras pueden estar saliendo con gente que no les conviene y nos hacemos los de la vista gorda porque no, parece que tiene platilla, ¿no? Platilla dicen aquí en Costa Rica, ¿no? Si usted que está en otro país, guarina, como dicen aquí. Y la gente prefiere disimular, se hacen los de la vista gorda, ¿no? Entonces, a veces, obviamente, los hijos llegan tarde y nos hacemos los locos, ¿no? Entonces, eso le pasó a Saúl, se hizo el de la vista gorda, ignoró los problemas que tenía. Entonces, recuerde que los problemas, la definición de un problema, ¿qué es un problema? Un problema es una situación que amerita una solución, eso es un problema, ¿eh? Entonces, cuando usted tenga una situación en su vida o lo que sea que amerita que sea solucionada, usted está ante un problema. Ahora, hay problemas grandes, hay problemas pequeños. El problema de Jorgito puede ser que para él sea un problemón, pero yo digo, ¿ese es tu problema? No, hombre, tú no sabes lo que es un problema, pero es que para él es su problema, ¿eh? Yo puede que tenga un problema mucho más grave y él dirá, a mí qué me importa, es el suyo. Entonces cada uno tiene sus propios problemas. Entonces los problemas no podemos disimularlos, los problemas hay que enfrentarlos, y no solamente enfrentarlos, sino que hay que ir a la raíz del problema, porque si tú vas a las cosas superficiales, no vas a solucionar nada, ¿no? Acuérdense el ejemplo que siempre pone uno, que si usted tiene un árbol de mango y ya no quiere mango, usted dice, va a cortarle todas las ramas y a esperar a que salgan otras porque yo quiero manzanas. Cuando crezcan las ramas te va a volver a salir mango otra vez. ¿Por qué? Porque la raíz es de mango. Entonces hasta que no vayas a la raíz, no la saques y siembres otra raíz, no vas a tener cosas diferentes. Entonces los problemas no se pueden disimular, los problemas hay que enfrentarlos. Saúl los disimuló y ahí empezó su caída, ¿no? Amén, hermanos. Entonces hay que tener autoridad. Saúl no la usó porque él la tenía para haberla usado, ¿no? Falta de autoridad. Ahí preguntan atrás que si eso fue falta de autoridad o de carácter. Yo creo que van ligadas, van un poco ligadas, ¿no? Cuando una persona tiene buen carácter, ejerce su autoridad, amén. ¿Amén o no? Cuando una persona tiene autoridad y no la ejerce, aparte de que la pierde, porque así dice, el que tiene autoridad y no la ejerce la pierde, puede ser debido a que le falta también carácter. Recuerda que el carácter, ¿qué es? Es la capacidad de afrontar las cosas y que uno lo forma, ¿no? La manera en la que uno ha sido formado de tal manera que tú seas una persona íntegra, ¿no? Amén. Entonces, falta de autoridad o falta de carácter, yo creo que van muy ligadas, ¿no? Es muy difícil que tú encuentres una persona de autoridad que no tenga carácter, o al revés, una persona que tenga mucho carácter que no ejerza su autoridad. Por lo general, a veces cuando el carácter es excesivo, lo que hace la gente es abusar de la autoridad. Entonces hay que tener, aparte de carácter, tener un dominio propio, porque hay gente que tiene mucho carácter, pero el carácter los domina a ellos, no ellos al carácter, amén. Entonces el que no ejerce la autoridad la pierde. Si nosotros tenemos autoridad, Dios nos ha dado autoridad en nuestra familia, en nuestro trabajo, con lo que sea, hay que ejercerla, pero recuerde que no es suficiente con tener solo la autoridad, hay que
O sea, la autoridad, ¿quién la da? La imagen, ¿no? Amén. Y la imagen la sustenta el testimonio. Bien, entonces, lo primero que Saúl hizo fue disimular los problemas, hacerse el de la vista gorda, eso fatal para él. ¿Qué más le pasó a Saúl? Vayamos ahí al 13:6, más adelantico, 1 Samuel 13:6. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galat, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, dice la palabra ahí que esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba, o sea, la gente comenzó a irse, ¿no? Porque Samuel no llegaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, o sea, se me iba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé entonces pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué era lo que Saúl no había guardado? Que eso de los holocaustos solamente el sacerdote podía hacerlo, nadie más. Esa era una ley. Ahora él dice, uy, la gente se me está yendo y Samuel no viene, entonces yo voy a hacer el holocausto yo mismo. Grave error, ¿eh? Decisiones alocadas, precipitadas, tomar decisiones bajo presión, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, nosotros estamos ya a final de año, haga un balance en este año, ¿cuántas decisiones apresuradas ha tomado usted que han bloqueado bendiciones de Dios? Puede ser muchísimas, o pocas, no sé. Tomar decisiones alocadas. ¿Cuánta gente este año a lo mejor ha dejado botado algún trabajo por alguna decisión mal tomada, ¿no? Y hoy están pagando las consecuencias. ¿O cuánta gente ha decidido en este año a lo mejor tirarse una cana al aire, ¿no? Decisiones alocadas, ¿no? Que traen consecuencias, ¿no? En el caso de Saúl, queriendo hacer algo bueno, pero que no le salió tan bueno, realmente no era bueno. Entonces, por eso el pago fue duro para él. Dios lo desechó. Para toda la suma de cosas que él hizo, por lo cual Dios lo había desechado, ¿no? Entonces, tomar decisiones arrebatadas, decisiones alocadas, decisiones apresuradas, ¿no? Se desesperó, poca paciencia, ¿no? El rol que no le corresponde. Cada uno tiene un rol que tiene que ejercer, ¿no? Cada uno tiene un rol, ¿no? Amén. Por eso es que, por ejemplo, a veces uno por ejemplo, en el asunto de padres e hijos, a veces los hijos no entienden a los padres porque ellos tienen mentalidad ¿de qué? De hijos. Ellos todavía no son padres, entonces ellos no entienden a los papás. Uno los entiende a ellos porque ya uno fue hijo. Amén. Ahora uno es padre. Entonces, hasta que ellos no sean padres no van a entender realmente pues las preocupaciones que hay en la cabeza de un papá, de una mamá, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué más le pasó a Saúl? Vayamos ahí al 15:17. Estamos viendo, aprovechando la experiencia de Saúl, a ver que ya vimos dos. Lo primero es, el hombre disimuló los problemas, los ignoró. Ahora tomó decisiones apresuradas, decisiones bajo presión. Ahora, en el 15:17 dice la palabra del Señor, y dijo Samuel, porque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Y Jehová te ha ungido de rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová
tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. Y mire entonces Saúl lo que dijo. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pero he quebrantado el mandamiento de Jehová de tus palabras porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Entonces, ¿qué error cometió Saúl ahí? ¿Echarle la culpa a quién? A los demás. ¿Por qué no hiciste caso a lo que Dios te dijo? Ay, es que el pueblo me presionó. Temí al pueblo, ¿no? Siempre echándole la culpa a tercero, ¿no? No asumir su responsabilidad. Entonces, ¿por qué nosotros somos candidatos a perder lo que Dios nos ha depositado en nuestras manos? Por todas las cosas que ya vimos, y esta es una más, no asumir responsabilidades. Querer echarle la culpa siempre a los demás. Es que, pastor, ¿por qué le fuiste infiel a tu mujer? Pastor, es que usted no tiene ni idea de cómo es esa mujer. Ella me obligó a hacerlo, me obstinó. Amén. Echándole la culpa a los demás, ¿no? Los hijos le echan las culpas a los padres a los hijos, la esposa al esposo, el esposo a la esposa, los yernos a las suegras. Bueno, ¿y desde cuándo viene eso? ¿De echarle la culpa a los demás? Desde Adán y Eva, ¿no? Entonces, Samuel obviamente cuestionado de por qué había hecho lo que hizo, en vez de confrontar su error, pedir perdón, arrepentirse, dice, no, el pueblo me presionó. Muchos muchachos hoy en día cometen errores, ¿cuál errores? Caen en pecados y echan la culpa a la presión de grupo, ¿eh? Sobre todo los que están en la universidad, en los colegios. Es que el grupo donde estoy me presionó. ¿Por qué probaste de la droga? Me presionaron porque si no me sacaban del grupo. Entonces, hoy en día, parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? El hecho de no ser excluido y querer parecerse a lo que los demás son, hace que tú, por estar dentro de los grupos, te dejes llevar por esa presión y caigas y comiences a darle gusto a los demás, ¿no? Es lo que hablamos ahora de las iglesias. Las iglesias, por no perder su popularidad y por eso, entonces más bien deciden ser iguales a las demás, entonces se dejan presionar por el entorno, ¿no? Hay que hablar de la prosperidad porque todo el mundo habla de eso. Hay que hablar de que la salvación no se pierde, ¿por qué? Porque todo el mundo habla de eso. Hay que hablar de que Dios ama al pecador, porque todo el mundo habla de eso. Entonces la gente se deja llevar por la presión, ¿no? ¿Y a quién echan la culpa después? A Dios, ¿no? O a los terceros, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Qué más? Ya voy a ir cerrando. Bueno, el 15 ya lo leímos, pero repitamos el 15:22 nada más. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, el cuarto punto, el más importante de por qué Saúl cayó, por no obedecer. Ahora usted dirá, pastor, pero es que él no desobedeció. Dios lo mandó a que destruyera a Amalek y a los amalecitas y él lo hizo. No, ¿obedeció a qué? A medias. Y recuerde que una obediencia a medias es una desobediencia, amén. Una verdad a medias es una mentira, ¿no? Entonces, a medias no funciona nada con el Señor. Entonces, la obediencia es clave, hermanos, y quiero cerrar con eso nada más, que el tema de la obediencia es, para la vida del cristiano, la obediencia es clave. Mire lo que dice ahí, que Jehová se complace más en la obediencia que en los holocaustos, ¿no? Obediencia quiero, mas no quiero sacrificios, dice el Señor. Así es que si usted es una persona que pretende que porque usted ha sido sacrificado o sacrificada toda la vida, eso no te va a valer de nada. Lo que va a jugar en ti es la obediencia, qué tanto te has mantenido, ¿no? Y la obediencia es algo que a Dios le complace, le place mucho, pero cuando lo hacemos nosotros de una manera voluntaria, ¿no? Sin que nadie nos esté obligando, amén. Porque ¿de qué sirve que uno sea obediente, pero porque a uno lo tienen amenazado? Eso no sirve de nada. Eso es como la fidelidad. La fidelidad tiene valor cuando tú eres fiel, pudiendo ser infiel. Eso es lo que hace que la fidelidad tenga valor, ¿no? Porque acuerdan el ejemplo ese de que alguien diga, uy, yo le fui fiel a mi esposa 2 años, ves que estuve en una isla desierta, estaba yo solito ahí, pero fui fiel. Dice, sí, eso no tiene chiste, estaba solo ahí. No había ninguna posibilidad de que fueras infiel.
La fidelidad tiene valor cuando uno se mueve en un entorno en el cual tú puedes ser infiel en cualquier momento, pero te mantienes en obediencia, en fidelidad. Amén, hermanos. Entonces, desafortunadamente ya poco se habla de la obediencia en las iglesias, así como no se habla de pecado ni nada de eso. La gente le gusta hablar de todo, de santidad, perdón y todo, pero recuerde que nada de eso sirve si no se tiene obediencia, ¿no? Amén. Si uno quitara la palabra obediencia de la Biblia, ¡puf!, casi que la mitad de la Biblia se iba, ¿no? Porque gira mucho alrededor de la obediencia. Recuerde, la obediencia no hace parte de la naturaleza del ser humano. Uno nace como con esa naturaleza de desobedecer, ¿no? O miren los niños pequeñitos. Usted les dice que no hagan algo y lo hacen de una, ¿no? O sea, todo lo que usted ve a un niño pequeño y está todo lo que hemos hablado. Desobedientes desde que nacen, amén. Le echan la culpa a los demás. ¿Dónde aprenden? No sabemos. Un niño hace algo y ¿quién fue? El perro. Le echan la culpa, ¿no? Entonces, nosotros nacemos con esa naturaleza, pero el ser obediente se puede aprender, ¿no? ¿Quién nos demostró a nosotros que la obediencia se puede aprender? Jesucristo, ¿ah? Porque recuerde que Él aprendió lo que era la obediencia, porque Él no sabía qué era obedecer, porque Él es 100% Dios. Pero vino aquí a hacer la voluntad del Padre, aprendió a ser obediente y al final lo fue. ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz, ¿no? Una obediencia de muerte. Entonces eso se puede aprender, ¿no? Se puede aprender y la obediencia va muy ligada a la paciencia. Si usted pierde la paciencia, seguro que vas a caer en desobediencia. Entonces, no pierda su paciencia. ¿Cuál es el ejemplo más claro de que el que perdió su paciencia y por perder la paciencia desobedeció? ¿Quién fue? Moisés, ¿se acuerda? Perdió la paciencia y hizo no lo contrario, pero no hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera, ¿no? Entonces, cuide su paciencia, no la pierda, no deje que nadie le robe la calma, que nadie le robe la paz de su interior. Respire profundo, cuente hasta 10 y usted con la información que tiene en su mente, de seguro que usted va a ser capaz de tomar decisiones con sabiduría, amén. Póngase de pie, nada más voy a leer un versículo para que nosotros cerremos esto que hemos hablado del rey equivocado. No escoja el rey equivocado, escoja el rey correcto. ¿Cuál es el único rey? El rey de reyes, señores de señores, Jesucristo, el que tiene que gobernar nuestra vida. Siéntelo en el trono de su vida, pero si usted lo siente en el trono de su vida, eso sí, sepa que usted está dispuesto a someterse a Él, a cumplir a Él. Y una vez sometido a Él, usted va a ser la persona más libre que pueda existir. Ahora, ¿por qué es importante ser obedientes? Hechos 5:32 dice la palabra, y nosotros somos testigos tuyos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios, ¿a quiénes? A los que le obedecen. Amén. Entonces la obediencia no es algo que nosotros podamos pasar por alto. No, la obediencia es la clave de todo. La obediencia es el escudo que a nosotros nos asegura que podemos llegar y cumplir nuestra meta, ¿no? Padre, te damos gracias en esta linda mañana, en este lindo instante que hemos compartido, Señor, sobre un ejemplo real, un ejemplo bíblico de lo que es el perder lo que tú has depositado en nuestras manos, Señor, la confianza, cosas de las cuales nosotros tenemos que dar cuenta, Señor, que a lo mejor empezaron bien, pero que en la medida en que vamos avanzando podemos irnos desviando si caemos en los errores que cayó Saúl. Así es que te damos gracias por tu palabra, que por medio de todos estos relatos, estas historias verdaderas, Señor, nos anima, nos redarguye, nos exhorta, nos prepara, Señor, para que nosotros no cometamos los mismos errores, Señor, y nosotros más bien estemos enteramente preparados, Señor, para afrontar cualquier situación, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, los que han estado acompañándonos a través de esta grabación, Señor, y si hoy hubiera alguna persona que ha escuchado todo el mensaje y ha entendido de que no tiene ninguna relación contigo, Señor, de que tú no has depositado nada en la vida de esa persona porque ni siquiera hace parte de tu reino, Señor. Pero hoy usted que ha escuchado este mensaje, ha recapacitado, ha reflexionado y se ha dado cuenta de que estás llevando una vida que no mereces, que no es justo ni con Dios, ni contigo, ni con la gente que te rodea, de que tú sigas viviendo así, de que tú lastimes y te lastimen, de que mientas y te mientan, tantas cosas, Señor. Así es que si ese es el caso suyo, ahí donde usted está, puede decir: Señor Jesús, en este día he escuchado, Señor, este mensaje
Y he reflexionado, Señor, y he entendido de que necesito salirme de este círculo vicioso en que vivo, Señor. Soluciono un problema hoy, al igual que los jueces. Caigo mañana, me levanto, caigo, me levanto. Yo no quiero seguir así, Señor. Quiero llevar una vida, un camino recto, Señor, un camino íntegro. Una vida guiada por ti, por tu palabra, Señor. Y por eso en esta hora yo clamo a ti, Señor. Arrepentido o arrepentida como nunca antes, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Una criatura formada en la santidad y en la verdad, Señor. En tu palabra, Señor. Una criatura que por medio de tu Santo Espíritu yo pueda buscarte y conocerte, Señor. Que me revele lo que tú eres, Señor. Que me dé convicción de que todo lo que leo en tu palabra es verdad, Señor. Te doy gracias, Señor, por perdonarme, aunque yo no lo merezca, Señor. Bendigo yo este momento que decidí venir o ver esta grabación, ver este video, Señor, y porque empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo esta oración, pues felicitarle nada más. Es la mejor decisión que puede haber tomado. Animarle a que siga adelante, no se estanque ahí. Esto apenas está empezando y como teníamos un eslogan cuando hacíamos actividades en la iglesia, lo mejor está por venir. Así es que animarle y si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23, aquí en Cartago, estamos costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos, 9:30 de la mañana, nos reunimos aquí en el Centro Comercial El Dorado, al norte, costado norte de las ruinas. 87-725957 es mi teléfono, el pastor Eber Molina, si en algo también le podemos ayudar. Que el Señor lo bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.